Seguimos aquí en Identidad Privada, estamos hablando de la situación actual y un poco de toda la profundidad que tiene este conflicto de la educación en el nivel superior. Y me pregunto un poco por la figura del docente, ¿no? Porque uno dice, soy docente universitario y lo primero que se le viene a la cabeza es el prestigio, el rol social. Digo, pero el deterioro económico en este país también se nota. ¿Cómo se construye la figura del docente universitario? Y ahí hay, me parece a mí, algunas discusiones más complejas sobre si somos, en una época se hablaba de los intelectuales, ¿no? Los y las intelectuales. Nosotros desde el gremio, en ADIUC y también en SADOP, estamos siempre trabajando la idea del trabajador, que parece una idea que nos congrega y es más rica para pensar. Porque en definitiva Gramsci dijo, todos somos intelectuales, ¿no? Lo que pasa es que algunos trabajan específicamente de difusores de las ideas y otros trabajan con sus manos, pero ideas y pensamos todos. Así que la idea del docente me parece que está un poco mediada por la idea de trabajador. Y también creo que hay que distinguir los que damos clases en ciertas áreas y los profesionales, podríamos decir, los que además ejercen sus profesiones. Entonces, por ejemplo, en la Universidad Católica nos cuesta mucho construir un colectivo. Yo doy clase en ciencia política, donde prácticamente hacemos investigación, docencia, algunos consultoría, pero no hay un rol como el de la abogada, el abogado, el escribano o el médico. Entonces, esos docentes en la universidad privada te dicen, yo esto lo hago porque por el valor de la educación, por el prestigio. Esa plata ni sé cuánto me pagan. Entonces, hay una distancia muy grande. Esos no se consideran trabajadores, esos se consideran escribanas. Es que hay una realidad en la naturaleza de la actividad del docente que es una tarea vinculada al amor, a la pasión y al convencimiento de que la tarea es una tarea superior. Entonces, es difícil poder comprender en su dimensión acabada que el docente también es un trabajador, porque es más fácil para un trabajador que está en una tarea en el que, por ejemplo, tiene que diseñar una pieza en donde con su propio cuerpo siente que está haciendo un trabajo, que para una persona que se dedicó a formarse durante muchos años y que termina ejerciendo una tarea que es netamente intelectual en algunos casos. Por eso el rol del docente, la función del docente y lo que los sindicatos y las organizaciones tenemos que hacer es tratar de convencernos a todos de que en la lucha colectiva como trabajadores vamos a poder alcanzar mejores niveles de educación. Pero también vos, Peter, decías en el bloque anterior de un poco cómo influye la educación a distancia. Digo, ¿cómo regular cuántas horas un docente da clases? Es muy difícil porque en la educación privada, que es el área que conocemos mejor, la actividad no tiene convenio e inclusive algunos representantes de las universidades privadas que hemos conocido en persona han negado fallos de la Corte en donde ratifican la obligatoriedad de sentarse a discutir algún convenio con la organización gremial y nos han dicho de cuerpo presente que ellos desconocen lo que dicen los fallos y que en ese sentido estamos en una situación muy desventajosa porque no tenemos del otro lado alguien que nos escuche como para poder debatir y poder sentarnos razonablemente a resolver estos problemas. Vamos a ser claros, ¿no? Estamos hablando de gente que lejos está de pensar en lo popular, ¿no? Porque está claro que la persona que va ahí tiene un poder adquisitivo que lejos está de... O sea, su pensamiento y su conocimiento es para educar a una clase que no es popular, que lejos está de ser popular. Pero yo lo que quería preguntarte, estás como tenés varios cargos docentes. ¿Qué sentís cuando te dicen que sos burócrata? Pero burócrata de la universidad nunca me han dicho, nos dicen en el sindicato, vagos, vagos sí. La madre tengo mi hijo y tiene un amigo y su madre da en arquitectura y dijo que no hacía paro, que esa gente eran vagos que no querían dar clase. Es tanto más trabajoso la lucha colectiva que dar clase, tanto más cómodo es ir a dar clase, 2 horas, 3 horas normal, sabiendo cómo organizas tu tiempo, que estar como estamos ahora, todos los días con clases públicas, todos los días tenemos reunión de delegados, asambleas, vagos.
yo no diría. Ayornar las clases también a esto, en adaptar, exterior, claro. dar las clases en exterior. Vale decir que no está a la vista la tarea invisible del docente en todos los niveles, que hablábamos antes, que es la tarea de planificación y desarrollo de los contenidos, de la revisión de los trabajos de los estudiantes, de la planificación. La corrección. Por eso cuando hablamos de semi-exclusivo de 20 horas o de exclusivo de 40 horas, estamos hablando de esas horas de cátedra. De cátedra. Después tenés todo un laburo afuera, que es un laburo invisible, pero que existe, si no, no podrían existir esas 40 horas. Y en esto la opinión pública. Esto también me parece importante decirlo, cómo terminan interviniendo en la discusión del sector actores que no están involucrados, porque se maneja todo desde una lógica de opinión pública y mediática y no resolutiva del conflicto en los ámbitos paritarios en donde debería discutirse. Entonces terminamos enfrentados, trabajadores de distintas áreas, pero igualmente decondicionados para poder subsistir a fin de mes. Totalmente. ¿Y los alumnos acompañan esta semana, por ejemplo? ¿Cómo fue en las tomas de la facultad de los alumnos? ¿Están tomando conciencia de esta realidad? Sí, es muy interesante cómo el conflicto escaló en apoyo de los estudiantes, porque nosotros estuvimos en la primera etapa del primer semestre del año como 5, si no me equivoco, 5 paros en distintos momentos de 2 días, 3 días, y los estudiantes estaban, yo interpreto, como acostumbrados al conflicto general social que ya venimos teniendo hace un tiempo. Entonces era como que escuchaban paro y bueno, ya está, no hay clase y suficiente. A partir de que no iniciamos las clases el 6 de agosto, creció la inquietud, la incertidumbre, ¿qué va a pasar en este semestre? ¿Van a tomar exámenes? Y entonces se empezaron a acercar, a preguntar, y se han sumado a las clases públicas de una manera increíble. Ayer dieron clase de arquitectura frente a la Compañía de Jesús, Arquitectura 1, sus maquetas en el piso, facultades y estudiantes que históricamente no eran los de sociales, los de comunicación, los de filosofía, que sí sabemos que son los que siempre se involucran. Sí. Mayormente yo quería agarrar eso. Se está hablando mucho del tema de no ideologicemos el conflicto. Sí. Digo, y lo quiero plantear porque digo, desde el momento en que hay un conflicto es porque estás ideologizando algo, digamos, porque hay una cuestión, un conflicto de lo ideal a lo que hay, ¿sí? Entonces, si te pagan 10 pesos porque creen que te tienen que pagar 10 pesos y vos decís que te tienen que pagar 20, al medio hay un conflicto y hay una cuestión de que no, hay que pagar 20 porque, y bueno, esa cuestión de ideologizar, ¿sienten que ahora cada vez es más fuerte esto de discutamos pero no ideologicemos? Miren, yo lo que digo es lo siguiente, cuando hablamos de ideologías, hablamos desde todas las perspectivas, tenemos que ponerla en la perspectiva, por ejemplo, de lo que hablábamos hace un segundo atrás sobre la cuestión del gasto y no gasto y de lo que es inversión y no inversión. Porque en el ámbito privado, un establecimiento educativo, un emprendimiento, una asociación civil, una fundación que se encarga de brindar un servicio educativo que está regulado por la CONEAU, no cabe ninguna duda que en base a lo que recauda de la cuota de sus alumnos, invierte en infraestructura, invierte en nuevos cargos docentes, invierte en nuevas aulas para mayor cantidad de alumnos, invierte en investigación, se entiende y está claro desde el punto de vista de que el privado invierte lo que recauda. Ahora, ahí es donde radica la cuestión ideológica de la visión que cada uno le pone y la carga ideológica que le pone a lo que uno ve, porque desde el Estado, la misma situación en donde el Estado, que es el que tiene que regular y también vigilar la situación de las universidades públicas, según lo indica la Ley de Educación Superior, pareciera que cuando tiene que poner plata no lo invierte, sino que la gasta. Entonces, ¿por qué no regulamos cómo gasta el privado también? Esa es una pregunta, y eso también tiene que ver con la ideología. ¿Qué posición tomamos al momento de evaluar la misma circunstancia con dos actores distintos? Creo que lo que se dio ahora, esta ampliación del apoyo, tiene que ver con que estamos traduciendo otros malestares y los estamos por alguna razón, por el laburo que está haciendo el sindicato, por las alianzas y por lo que sea, estamos logrando traducirlo. Una amiga me decía, en Chile los estudiantes en la universidad pública tienen que pagar alrededor de 10.000 pesos por mes, ¿no? Universidad pública chilena. Sí. Por lo tanto, no todos pueden y entonces lo que hacen, hay un sistema muy extendido de préstamos.
Entonces todos los chilenos que van a la universidad tienen 20 o 30 años después de recibidos de pago de sueldo hipotecado por ese préstamo. Por lo tanto, es una realidad que no es para todos. Entonces, en las asambleas públicas ahora nos contaban que había un francés y un mexicano que hablaba y decía, ustedes no saben lo que tienen en Argentina, que tienen una universidad pública a la que yo puedo venir como francés, él como mexicano. Acá la gente piensa, discute, defiende. Eso no existe en otros países. América Latina tiene una realidad distinta en universidades públicas. Entonces, me parece que esto de no ideologicemos no cala tan fuerte en la cuestión de la educación superior porque es una posibilidad social de ascenso, de integración, de tener una sociedad menos desigual y la defendemos intuitivamente todos, me parece. Totalmente, y hablando de esto, de ideales, de ideologías y también del caso que contás de tener esta universidad gratuita y universal, les quiero preguntar, porque también estamos celebrando los 100 años de la reforma del 18, si hacemos una mirada retrospectiva, ¿hemos retrocedido en el compromiso con los ideales o no? No, yo no diría que hemos retrocedido. A ese punto no se podía retroceder. Sí hubo momentos difíciles y hay momentos de muchas tensiones, hay lugares en toda la universidad, además hay mucha diversidad. Así que me parece que no, que gracias a distintas mareas, la marea verde es una muy importante, me parece, no se retrocede, ¿no? Volvemos al principio. Te das cuenta que es una discusión en la que todos estamos de acuerdo, pero en la que los que tienen que actuar no actúan. Hay una discusión en la que no estamos, en la que nos están llevando a protestar, a salir a la calle, a manifestarnos, solos o en colectivo, pero en que todos estamos de acuerdo. Porque que los docentes necesitan aumento es real y que no se puede financiar la educación pública también es real, ¿no te parece? Totalmente, y defenderla, ¿no? A la educación como sea. Bueno, se nos terminó el tiempo. Bueno. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Tenemos, Valeria, un mate de Luigi Cueros. ¿Tomás mate? Sí, ¿cómo no? Bueno, entonces para vos... Tiene que curarlo antes. Muy bien. Por favor, no es que tenga gripe, pero cúralo. Y para los chicos tenemos una torta de miel y canela que vamos a compartir este sábado, bueno, en un ratito nada más. Bueno, Muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Pausa, ya venimos.